Hi everyone, I'm Nico Balak and I bring you today episode number 3, part 1 of the postcast series. Today I'm going to be talking to Francisco Sonur from Lien Besne and Migret. Here we go. Che, escúchame, ¿y vos cómo haces con la yerba allá en Australia? ¿Te la traes de acá cada vez que venís para Argentina o la conseguís allá? No, No le metes yerba. la dejamos ahí, inremable, no. Mirá, Toda la yerba que se consume en Capital Federal, Gran Buenos Aires y por lo general el resto del país, salvo en las provincias yerbateras, es toda una cagada. La, sí, me la, imagino. la, la yerba buena la consumen ellos. Vi- Y... Acá entra una yerba, o sea, yo compro, el tema es que acá no vas al súper y hay yerba. Tenés No, que me ir a lugares imagino. especiales de latinos, ¿viste? Y Mm, ahora yo me mudé hará un mes y acá no vi yerba todavía. Estoy tirando con una yerba, mira, el año pasado vinieron mis viejos sí. y me trajeron una valija llena, ¿viste? Que eran 12 kilos, no, 16 kilos de yerba me trajeron. Wow, bien. Igual Sí, dura pero no nada sé. si te pones a tomar. Y bueno, pero ahora cuando yo fui a Argentina y volví, me traje una valija, era todo yerba, o sea, otros tantos kilos. Igual me quedan 4 kilos de yerba me quedan en stock, o sea que estoy re complicado. Tenés que hacer como hacían nuestros padres y abuelos, sobre todo allá en los 40, 50, cuando no había tarasca, Que lo secaban. secar la Bueno, yerba eso lo hice, vos te reís, para lo hice el estirarla, año aunque sea pasado. haces media cebada nueva y media estirada. El año pasado estábamos muy complicados de guita y hice eso, se ve yerba, la sequé, y nada, era intomable, era como Y tomar sí, un pues vómito, pierde el ¿viste? gusto. Claro, era como algo lavado, ¿viste? Pero Como bueno, mate. y ahora el garrón es que mi vieja cuando vino eh, me trajo una yerba que ellos estaban tomando, ¿viste? Mi viejo van probando muchas yerbas, qué sé yo. Sí. Me trajeron una yerba que se llama chamigo. Ah, no, es Es como si hubiesen horrible. traído la tranquera, ¿viste? Yo le Sí, digo, sí. salía mucha diferencia de precio. A mí mi yerba preferida es la manda, ¿viste? Ah, Había mucha yerba, mucha diferencia. No me estaban lo mismo, ¿por qué pero no esta es trajiste más? riquísima. Lo Para quería vos. matar. Que quiero yerba buena, orgánica. Probé varias marcas. No me acuerdo, había unas así, todos con nombres guaraníticos. Pero hubo una que es más o menos, es la que me gustó. Hay dos tipos de orgánico. El orgánico certificado, que utiliza ciertos componentes agroquímicos, pero de muy bajo daño para el medio ambiente, casi nulo y demás. Pero sobre todo el orgánico sigue manteniendo lo que es el monocultivo, ¿sí? O sea, la plantación en cantidad y demás. Yo conseguí una Esto, de esas, o si no, está lo perdona, otro que es agroecológico, que eso sería lo ideal. esto, esto entra en el parcial. No, no, este lo corto, boludo. Va, no sé, ojo, no esa. Pues yo veo que va a haber algunos que me pregunte, ¿qué carajo están tomando los ¿Qué argentinos? están tomando esto? Sí. A mí me Eh, pasó la- que en la semana compré en el súper unos. A mí me gusta también probar té. Y compré unos té que están. Vienen de IS Quitos, no me acuerdo de la marca. No sé si no es esta que está diciendo vos. Y vienen de diferentes gustos, de diferentes tipos, ¿viste? Y compré uno que se llama como Dear Lights, algo así, y otro que se llama Caravan Russia. Y bueno, me hago, a la tarde me hice uno y a la noche otro. Y le digo, están ricos, le digo. Betsy me dice, ¿qué onda? También. Me fijo los ingredientes. El primero decía bla, 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 toda una leyenda. Ingredientes, black tea. Me fijo el otro, ingredientes, black tea. O Black sea, Tea, era lo siempre eran... mismo. Fui totalmente dominado por el marketing. Y sí, pero bueno, no, le deben haber metido algún saborizante o algo distinto. Quizás, a ver, no es lo mismo la misma plantación, incluso aunque sea la Capaz. misma que si la haces en Corriente, que si la haces en, no sé, en General Madariaga, por decir una boludez.
Sí, sí. Siendo la misma planta, el agua es distinta, el clima es distinto, y esas cosas afectan a los cultivos, obviamente. Este, por eso hay que tratar, a ver, ya va hay 40 años consumiendo alimentación industrial, 47, perdón, me estaba sacando años. ¿Cuántos Y tenés? 47. ¿En serio? No lo diga, esto lo voy a editar. ¿En Sí, serio sí, tenés 47 sí, años? boludo. Soy de la época del rock, del heavy, del rock de los 70. Nací en el 73. Nací con Dark No, Side of the Moon yo. chabón. Sí, sí, sí. No te daba, pero ni 40. Gracias. Y eso que estoy gordo, estoy arruinado. Si estuviese más flaco y qué sé yo, daba menos. No, chabón, mirá vos, 47 me parecías. Sí, Pero de tampoco un verdad me pendejo, re pero sí, sí, sorprendiste. pero sí, No, sí. un pendejo no, No, pero pero yo no te sé que hacías mucho doy. más grande que yo. Pero vos cuánto tenés, no llegas a 30 o 30, 31. 54. ¡Ah! Estaba ¡Ah! re bien. Viste, estoy Claro, re bien. Vos pensás, casi, hay casi gente que, 33 tengo. hay gente de mi edad que ya se está empezando a morir. No es lo normal, ¿no? Pero, Qué triste, Nico. pero es verdad, boludo. Sí, de verdad. Yo tengo 30 y voy a cumplir 33 en diciembre. Viste que los niños, la gente que tiene como una luz, ¿viste? Como no sé si decir luz, suena re Cris Mira, Morena, pero no, no, pero yo te entiendo lo que decís. Para mí está buenísimo eso. O sea, no ser irresponsable, pero en algunas cosas no madurar nunca te conserva, no solamente te conserva joven, sino pasa también que hay una idea de madurar que es como que para mí hay que desarraigar, ¿viste? Que madurar es ser viejo y hacerse, serio. hacerse rígido, ¿viste? Sí, Y en realidad es como que, yo no sé, para mí madurar es de alguna manera, sin ponerme filosófico, pero entender, conocerse lo máximo que pueda uno y entender cuáles son las limitaciones, cuáles son las virtudes que uno tiene también y poder de eso mejorar lo que está mal y también potenciar lo que está bien, ¿viste? Y ponele Betsy, mi esposa, sí. ella es una persona, no sé cómo explicarte. Ponele, nosotros de que nos casamos 2012, que soñamos con comprar una van y dar la vuelta al mundo, ¿viste? Y están haciéndolo. Y si hubiese sido por Betsy, en 2013 ya hubiésemos salido. O sea, ella es como, yo me hago muchas preguntas, necesito tener las cosas un poco más resueltas. En Más cambio, Betsy, clara. Ella es más va, impulsiva. sí, más pulsiva y más de, bueno, De, se de, de, va, de valiente, no, más, no claro, impulsiva sí, de. es mucho más valiente, mucho más arriesgada. Mira, De hecho, era justo. el bus, lo compramos por ella, o sea, no por ella, obviamente yo estaba, pero le digo, Betsy, vos qué decís, ¿viste? Y bueno, lo compramos, me dice, si sale mal, sale mal. Y ahí estamos arreglándolo. Está muy bien. De hecho, justo me hace re poquito vi una serie en YouTube de un chileno, de un actor chileno, que hizo eso, dijo de la Patagonia, de Alaska a la Patagonia y, y Hay un arrancaron. par, ¿eh? Sí, hay mucha gente que lo hace. Nosotros Mucha, somos fans mucha. de una familia que llaman los Zap, no sé si lo escuchaste. ¿Son argentinos? Sí, son argentinos, son seis. Y andan en un auto del año 28, un Graham Page. Ah, sí, sí. No, no los vi, pero sí. Alucinante, alucinante. Sí, bueno, en ese documental que auto hicieron un documental, o sea, hicieron videos, se fueron a hacer ese viaje y lo documentaron en videos y los iban subiendo a YouTube. En una de las paradas que hicieron, en una de las fronteras, había varias campers y iba una mujer sola, que si no me equivoco era una canadiense o un angloparlante. Eh, no te exagero, 70 años, 68 años, sola, Bueno, manejando. hay una argentina que se llama Sara, que hace unos años se hizo como media viral porque la mujer, creo, 73 años, una cosa así, dice que juntó a los hijos, los invitó a cenar, a almorzar y le dijo, bueno, si ustedes están esperando una herencia, tienen que saber que no van a recibir nada porque la casa está en venta, dice. ¿Cómo la casa está en venta? Sí, dice, me encargué un motorhome de Estados Unidos, dice, un Ford del año 80. Y ¿qué estás loca, mamá? Que esto y lo otro. No, Y la voy a mujer disfrutar la vida. se fue a dar vuelta por América en el motorhome, 73 años. Vos. Es muy difícil tomar esa decisión. Yo creo que es de muy valiente, todo lo contrario de lo que dicen. Pues, viste que
la gente normal, cuando tirás esa que decís, no, estás loco, ¿cómo vas a...? Este es un hippie. No, sí, un hip, no, no, hay que tener unos huevos así de grandes para hacer eso. De Yo lo hecho, que todos los pienso que es que, comentan eso es que no tienen los huevos para hacer, entonces, para no sentirse tan mal con uno mismo, por no animarse a hacer algo así, mirá el hippie este, lo que hace. No, yo aplaudo a la gente que hace eso. A mí me yo daría lo un que cagazo bárbaro hacer eso. es que te da. Yo durante mucho tiempo pensé que el truco era no tener miedo, ¿viste? Y después la realidad es que lo tenés, pero vas conociendo y vas Debe diciendo, ser, che, debe ser como voy a, subirse a tocar. Tenés miedo, pero te claro, subís igual y lo haces. claro. Y también es como que hay una ilusión de los que vivimos, nosotros todavía no estamos viajando, o sea, empezamos acá en Australia, nos vinimos a ir acá y De, con ese plan, de ¿viste? paso cañazo vamos metiendo preguntas. ¿Por qué Australia y no Canadá? Que son similares en algún punto. No, Y lo de más Australia cerca. fue algo súper loco, O no Nueva porque, Zelanda. bueno, nosotros en 2015, en 2014, recibimos un mail de una, de un festival que estaban organizando pidiéndonos permiso para usar la música de Blien Besne para usar la música. Nos dijimos que sí, siempre le decíamos que sí a la gente, Ah, ¿viste? Y un día nos dice, bueno, eh, de hecho, entre paréntesis, hay un documental en Netflix que abre con una canción nuestra. Nosotros jódeme. nunca cobramos un peso de eso porque lo cedimos. Nos escribieron unos locos, che, podemos usar un tema, sí, después nos enteramos que podíamos haber A ver, cobrado dinero por estar unos el tema. manguitos. No, ni hablar. Y Logramos, por eso lo cambié. Por eso no está. Yo me morí. Yo pongo, yo todavía tengo la edición con ese tema. Cuando termina la entrevista y arranca con el pa pa pa, se me pone la piel de gallina, chabón. Y no poder disfrutar de eso por qué raro, Evo. y sí, mirá, para el inicio uso el tema de Baikonur. Y Sí. Baikonur no es que es menos preocupado que Peur eh, en tema, o sea, está en las mismas plataformas, está... Y Pero es sin raro embargo, porque de hecho, cuando subimos el disco, yo lo che, subí a Bandcamp eh, y, y Marquitos Agüero, ¿viste? El chico que toca en el Jusar. sí, Él me dijo, estaría bueno que esté en YouTube, qué sé yo. Le digo, yo no tengo idea cómo subirlo a YouTube. Yo te lo armo, me dijo. Bueno, y él lo subió a YouTube. De hecho, si vos buscas en YouTube está el tema del disco de Peur subido por él en su canal. Y, y está ahí. No sé cómo es la sí. historia. Yo tampoco, o sea, igual nada, está todo bien, ¿no? Ya me arreglé, cambié, pero es como que tenía que estar ese tema. Ese tema junto con el de Baikonur, que el que puse al Sí. inicio de... esos dos temas para mí son como... Están a la altura de Dark Side of the Moon. Pero no tengas duda de que sí, a mi gusto personal, ¿no? ¿De Este, Baikonur cuáles? ¿Cuestiones impositivas? cuestiones positivas. Amo ese tema. No yo, todo el mundo le dice a ellos. Y es un tema que es medio pedor. De hecho, no lo tocan ellos. A mí me encanta ese tema. Ese Yo, disco Baikonur, ¿Quién vigila al hombre cansado? Es un sí, discazo. sí, 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 sí. Aparte de los pibes, nosotros tocamos con ellos, con Blin Besne en Chile. Y son súper buena onda, mal. Bueno, Súper buena onda. de hecho, quizás lo dejo esto. Las miniaturas Las por hace ahora Carlos. las va a hacer él. Sí, sí. Sí. La de Francisco Giordano la hizo él, la tuya la está haciendo él. Así que cuando termine hoy el video le voy a empezar a apurar un poco, porque está muy tapado de laburo, Carlos. Y uno de los primeros, cuando Antorcha saca el disco, Antorcha sacó dos discos hasta ahora, el segundo es en el que yo participé. Cuando salió ese disco yo empecé a, digo, quiero que lo conozca el mundo. Hubo dos personas muy claves para mí que me dieron una mano enorme en nada, porque en nada en el sentido, pero que yo valoré muchísimo su gesto, su actitud y demás. Una fue Peter Pires de Lucid Sound, que es uno de los dueños de Lucid Sound, que me dijo, mirá, nosotros no estamos tomando bandas, pero mandá, y hace así, y hace así. Che, hice esta carta, no, a este cambiala así, ponele esto acá,
gratis, de la nada, o sea, no tenía por qué, tapado de laburo el chabón. Por Y, y amor se, al arte. y se tomó el tiempo de a un desconocido infumable de Argentina que habla y habla y habla y manda mensajes. Y de buena onda, no es que, viste, como vas para sacarme de encima, que no Sí, le mande más mensajes. me sobra esto. No, no, comprometido. Él fue uno y Carlitos fue el otro. Me dijo, habla con... Porque yo me dice, mira, nosotros, digo, porque también me gustaría ir a tocar a Chile o que ustedes vengan a tocar acá. Me dice, habla con Chancho, con Nicolás Aimoné. Habla con Sí, un Chancho. fenómeno. Es el que genera el vínculo entre el rock y Argentina. Bueno, nosotros cuando fuimos a tocar con Besne, como a los meses, nos escribieron ellos que se estaba formando el rock, ¿viste? Sí. Como para ser parte. Ah, Y bien. mi cabeza punk le dijo, no, no, Nah, nosotros somos nosotros somos autogestionados. Pero pará, un banana. no, Besne no hizo mal las cosas, no obstante, ¿eh? Podrás ¿Qué es reprochar... hacer? No sé, No, yo siempre pienso que con Besne podríamos eh, haber explotado un poco más, en el sentido de explotado, de hacer, generar más contenido, digamos, ¿viste? no tengo dudas, siempre se puede hacer más, pero hay marcadores de cosas. Vos decís, es una banda que se puede decir que en algún momento es como que estuvo con un introito ahí que no se sabía si está, no está, y qué sé yo, y sacó un tema y fíjate la cantidad de, viste, los que compran, que aparecen el cuadradito abajo, tru, tru, Sí, está lleno y hay more. Las bandas que venden mucho, saquemos el tema económico, y no lo llevo a un tema económico. Es una banda que se mueve y la gente está ahí. Y ya está, eso es sí, lo lograste. Vos haces lo que y vos querés. a nosotros nos cambió la vida, nos vinimos a ir acá gracias, no te digo gracias a Blin Besne, pero fue el que abrió la puerta. El chico que toca la guitarra, Maxi, también está viviendo acá. Ah, mirá, no sabía. Y fue desde ese mismo, cuando vinimos en 2015, conocimos gente y nada, se Para hacer abrieron una las puertas gira, para... en Claro, principio. claro, volviendo a ese tema, nos invitaron a ese festival Sí. a hacer un tema, ¿viste? Entonces nosotros dijimos, bueno, si se abrió la puerta ahí, ¿por qué no ir a tocar, ¿viste? Y empezamos a hablar, a gestionar. Yo no tenía idea nada de Australia, no sabía absolutamente nada. Que En hay, mi can- vida había que visto hay Australia. canguros. Y empezamos a buscar, qué sé yo. Y dijimos, ¿por qué no? ¿Viste? Siempre fuimos así de proponernos desafíos medio imposibles para nuestra economía, para nuestras posibilidades. Y lo logramos. No sé, cuando hicimos el tour ese que te contaba al sur, fue una locura. Hermoso. Ir con Una el Renault locura. ese, hermoso. Fuimos en 4 autos, un tráiler. Las cosas que nos pasaban ahí, a los 60 metros se parte el tráiler. Tuvimos que dividirnos en 2 grupos. Unos se quedaron en La Plata tratando de arreglar. Nosotros nos fuimos porque teníamos fecha en Mar del Plata. Fue como toda una locura, ¿viste? Pero fue una experiencia que yo no me la voy a olvidar nunca en mi vida, ¿viste? Obvio que no. Pero bueno, vinimos acá a Australia, empezamos a hablar, nos hicimos amigos de una familia que fue súper loco. El lugar en donde tocamos, este lugar era un festival, un congreso más que nada. Era un congreso para jóvenes misioneros. Ah, Porque Bien Besne salió editado por un sello estadounidense que se llama Common Live, que es uno de ajá. los... Common Live es uno de los... El fundador de Common Live era uno de los fundadores de Two and Neil, no sé si conoces ese sello, No. Solid State. Bueno, son los sellos que Sí. editaban Under Oath, House Van Red, Norma Jean, todas esas cosas. Y el chabón este armó ese sello, bueno, empezamos a hablar con ellos. Y como que nos abrió el mundo, las puertas al mundo de la De música ellos. De cristiana, Cristiana, ¿entendés? sí, 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 sí. Y entonces como que ahí, bueno, nada, empezamos a aparecer un montón de videos, que esto, que el otro, que tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, porque te encasillan en un género que nosotros no teníamos ningún interés de estar encasillados en el mundo cristiano musical, en lo más mínimo. De hecho, todos mis intentos
siempre fueron para otro lado, EMIA para establecer un río, nunca tocamos en el mundillo cristiano. Y bueno, y con Bien Besne pasó un poco eso, que caímos ahí. Y nuestra idea era usar esto de apertura, porque para entrar acá necesitabas una carta de invitación, bla, 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 porque eran 5 chabones sin un lugar donde quedarse muerto, cómo justifican sus gastos, bla, bla, bla. Sí, su estadía y demás. Y no teníamos dónde dormir y una familia abrió las puertas de la casa y ahí nos hicimos amigos y hasta el día de hoy somos amigos. Y de hecho estamos acá por ellos gestionaron Claro. todo para que podamos venir. Y nada, por eso fue a Australia. Siempre con Betsy, con mi esposa, supimos que íbamos a viajar, ¿viste? A salir de A salir a Argentina, Argentina. que necesitábamos como algún envión para dar el paso, ¿viste? Y bueno, se dio acá en Australia. Por ahora estamos acá. El día de mañana veremos dónde vamos, qué es lo que va a pasar de nosotros, no sabemos. Estamos en manos de Dios. Así que vamos bien. Seguro. Pero más allá de no saberlo, tendrían la intención de rumbear para otro lado. Mira, si yo te soy honesto, no lo sé. No sabes, claro, está bien. Es que ahora tenemos como, el plan que tenemos es que compramos el bus Y empezar a recorrer Australia. y antes de irnos o no, queremos dar la vuelta a Australia, ir tocando. Para eso armamos Migret también. Claro, para gestionar algún ingreso relacionado a. Te estoy O dando no. como mucha información Si querés. desordenada, ¿no? No, no, no hay drama. Yo no tengo drama. Yo después me encargo, no te preocupes. Escúchame, ¿y vos cómo haces con la yerba allá en Australia? ¿Te la traes de acá cada vez que venís para Argentina? ¿Cómo la conseguís allá? La que metés yerba. La dejamos ahí, inremable, no,